Lorenzo Bernaldo de Quirós, economista, muy buenos días. Muy buenos días. Hoy vuelve Trump, esos han sido sus mensajes últimos antes de sentarse en el despacho Oval. ¿Qué espera de esta nueva administración? Bueno, pues la espera es la incertidumbre. Es decir, con Trump nunca se sabe, pero a priori vamos a avanzar hacia un escenario en el que América, de alguna manera, va a modificar de manera sustancial lo que es la aproximación a su visión y política internacional global que ha mantenido desde el año 45. En el tema, en la parte económica, asistimos claramente, desde un punto de vista positivo, a una desregulación, a un intento de liberalización de la economía americana, cosa que influirá directamente sobre el crecimiento económico de una manera positiva, las reformas fiscales y la reducción de impuestos también. Sin embargo, en la parte menos optimista o menos positiva es la idea de intensificar o acelerar más la política proteccionista de su primer mandato y que mantuvo el presidente Biden. Y luego, si eso es así, corremos el riesgo de que se produzca una dinámica de guerras comerciales que pueden ser muy malas para la economía global y también para la propia economía americana. Dicho eso, a Trump siempre hay que concederle el margen de la duda. Es decir, hasta qué punto gran parte de las medidas que ha anunciado a lo largo de la campaña y en estos últimos tiempos va o no a implantar y con qué intensidad. Entonces, yo creo que ese es el elemento central, un cambio sustancial, pero sometido a un nivel de incertidumbre que no somos capaces de calibrar hasta que avance la presidencia. Precisamente hay que ver cómo se implementa cada una de esas palabras, ¿no? Que ha puesto sobre la mesa. En ocasiones se ha señalado son mensajes globales entre las grandes potencias y advertencias antes de que se lleve a la mesa de las firmas, ¿no? Y de los decretos. Pero si hay algo lo que mira, lo estaba señalando hace un momento, es precisamente a esas reglas de juego comerciales. China es esa pugna por la hegemonía que ya puso sobre la mesa en su primer mandato. Y ya en campaña decía esas presiones arancelarias que en el caso de China pueden llegar al 60%. Sin embargo, en las últimas horas, que además se había invitado a Xi Jinping a su investidura, China ha mandado un representante. Elon Musk se ha reunido en las últimas horas con el vicepresidente chino, habla de una joint venture con TikTok. China parece como uno de esos grandes, ¿no? Puntos de avance de cara a la nueva administración. ¿Cómo cree que se van a dibujar esas relaciones? Estoy absolutamente convencido de que hay en estos momentos un único punto de consenso entre los dos principales partidos en Estados Unidos, el demócrata y el republicano, que es claramente la idea de que China es el rival y el adversario. No tengo ninguna duda de que estamos en un escenario de nueva Guerra Fría. No creo en absoluto en la hipótesis de una distensión de las relaciones chino-norteamericanas. La intervención de Elon Musk, vamos a ver hasta qué punto representa, digamos, un movimiento del presidente, un movimiento del propio señor Musk, que curiosamente Tesla es China su segundo mercado. Y además China es donde está ubicada la segunda mayor empresa del señor Musk en el mundo. Luego aquí puede haber una curiosa y graciosa confusión de intereses en la que obviamente los intereses económicos y comerciales del señor Musk no coinciden especialmente con la política comercial norteamericana. Yo creo que va a haber no va a haber distensión con China en la parte comercial y en el anuncio de la política de otras medidas proteccionistas con los aranceles más altos hacia un conjunto de países, yo creo que ahí va a ser básicamente una política comercial bilateral. Que no va a haber voy a subir o no subir los aranceles a la Unión Europea X. Yo creo que va a haber una política bilateral en la que Trump va a distinguir muy mucho en sus relaciones comerciales los países que considera amigos y aliados fiables de Estados Unidos y los que no. Antes de terminar, como economista, Lorenzo, quería preguntarle, porque hoy sin lugar a dudas el mercado está muy pendiente aquí en el mercado español de lo que ha pasado en Telefónica. A esta hora se está reduciendo la presión, la multinacional ahora
presidida por Marc Murtra, tras ese relevo, tras ese cambio de fichas rápido de este fin de semana, cae un 1,81% en un cambio en su andadura bursátil. El Gobierno volvía a entrar hace unos meses por primera vez en la multinacional. Y en un momento en el que además las miradas están en qué puede pasar a partir de ahora, no solamente por parte de la entrada del Gobierno en esas empresas privadas, sino también en un posible movimiento que le acercase, que buscase una futura empresa de la mano también ligada a Indra. No sé cómo ha visto la operación, la entrada, el cambio en la cúpula en la presidencia de Telefónica y cómo analiza lo sucedido. Bueno, la presidencia telefónica, el cambio lo han decidido teóricamente los accionistas. Yo nunca fui partidario de la entrada del Gobierno en una empresa privada, que me parecía absolutamente innecesaria. Ahora bien, si de lo que estamos hablando es de que va a haber o puede haber un cambio más pro control gubernamental de la compañía del que existía antes, tengo bastantes dudas, porque indiscutiblemente Telefónica desde hace bastante tiempo de alguna manera tiene una influencia brutal el Gobierno. Luego, es verdad que el procedimiento por el que se ha producido la salida del señor Payete pues parece cuanto menos exageradamente de película, en un fin de semana y tal. Ahora bien, cuando se habla de que el Gobierno se ha cargado al presidente de Telefónica, hay que tener en cuenta que los otros accionistas, que son muy numerosos, lo han apoyado. Y también hay que tener en cuenta una variable, que si contemplamos lo que es una gestión de los últimos más o menos 10 años al frente de Telefónica, la destrucción de valor para los accionistas ha sido brutal. El valor de capitalización bursátil de Telefónica desde el año 16 hasta ahora ha caído un 57%. Digamos que no es una gestión excesivamente brillante la que se ha producido. Y respecto a lo que se refiere a la hipotética fusión, integración de Indra con Telefónica, tiene una cierta lógica. Es decir, Indra y Telefónica son concurrentes en gran parte de lo que puede ser elementos básicos de defensa, como todo lo que es inteligencia artificial, ciberguerras y tal, con lo cual Indra, junto con Telefónica, esa fusión o esa integración puede dar lugar a la creación de un campeón nacional en un sector en el que estamos muy atrasados y que va a ser obviamente, o puede ser obviamente, un vector de crecimiento empresarial futuro muy importante, sobre todo en un escenario en el que se prevé además, y hay una demanda de un aumento de la inversión en defensa. Eso es razonable, pero los mismos que se rasgan las vestiduras ahora con la ejecución, entre comillas, del presidente de Telefónica, no se las rasgaron mucho cuando puso la compañía durante los últimos años al servicio del Gobierno, y en un escenario en el que el único apoyo real al señor que ahora sale era el del propio Gobierno, porque los accionistas habían perdido mucho dinero. Pues muchísimas gracias por este tiempo de análisis, por acompañarnos en este día clave en geopolítica en los mercados. Lorenzo Bernaldo de Quirós, gracias. Feliz jornada, feliz negocio. Muchas gracias.